no les tengo confianza. Lo mejor es una renovación, porque la democracia tiene que estar en manos de gente incorruptible. Hasta pena nos dan que actúen de esa manera. Te parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial, ¿no? Y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llegar a cabo a la detención. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Hoy vamos a platicar acerca de este movimiento que harán los militares para poner orden, no nada más en el Tribunal Electoral, sino también en la Suprema Corte, donde pues han habido un sinfín de cosas que verdaderamente uno no entiende, como por ejemplo la protección sin medida a cabeza de vaca, como también otras situaciones que atrasan la transformación que ha estado impulsando el presidente y que habría llegado todavía más lejos a estas alturas si no fuera por el freno que estos tipos le han puesto. Entonces ahora, véanlo así como se los acabo de decir, los militares van por tomar el poder judicial de este país para poder poner orden y de esta manera se restablezca el Estado de Derecho en el Poder Judicial. Algo completamente irónico, pero así es, algo que debería de tener la permanente presencia del Estado de Derecho, pues dista mucho de eso. Vamos a empezar entonces a abordar esta situación. De entrada vamos a ver cuál es la situación actual del Tribunal Electoral, a donde por cierto ya renunció el magistrado Reyes Rodríguez, que era o es leal a Calderón y que pretendía secuestrar a este tribunal. Por eso orquestó todo este golpe de Estado que le impusieron al Tribunal Electoral. Dice: el 4 de agosto, magistrado Reyes Rodríguez fue electo por sus compañeros para reemplazar a José Luis Vargas, a quien le dieron el golpe, y quien previamente había estado como presidente, y por eso tuvo que bajarse ante todo este despapalle. Entonces dice que renunció a presidir ese cuerpo en una carta en la que denuncia supuestas injerencias externas, dando a entender que el presidente López Obrador lo sacó de ahí. Y no fue precisamente el presidente López Obrador, fue la congruencia y fue la presión de la gente, porque no era posible que un personaje empleado de Calderón y Margarita Zavala fuera a presidir este órgano, este poder que pues tristemente se ha corrompido desde hace mucho tiempo. Entonces, en este sentido, chequen ustedes lo que más abajo dice, la misma nota que estamos teniendo aquí en pantalla, y dice aquí, chequen lo que dice. Reyes Mondragón inició su carrera desde el 96 y se ha relacionado con políticos panistas cercanos al expresidente Calderón, pero no nada más cercano, sino también, dice aquí, como ustedes pueden ver, muy cercano a Gil Swart, y dice: fue señalado en 2020 como uno de los encargados de convencer a los magistrados de darle el registro como partido político a México Libre, movimiento de la familia Calderón y Margarita Zavala. La relación entre Reyes Rodríguez y Calderón fue evidenciada también en 2020, cuando, previa a la votación para decidir si México Libre se convertiría en partido político, se posicionó en Twitter con el hashtag renuncia a Reyes Rodríguez, luego de que el magistrado arremetió en esa red social contra el presidente López Obrador, ¿sí? Y que casualmente acusó hackeo en su cuenta de Twitter. Entonces, aquí está su estrecha relación con Calderón y demás. Eso no se iba a poder permitir, ¿no? Ante esto, obviamente, pues vemos que está completamente en crisis este Poder Judicial, y además por eso el presidente en su mañanera comentó que no se creía el cuento de que ya por sacar a este Reyes Rodríguez de la presidencia ya
estaba arreglado el tema. Vamos a escuchar. Se da lugar a lo que parece una vía para superar esta problemática. Se retiran los dos presidentes que habían, tanto el depuesto como el que había sido elegido. Se nombra un presidente interino durante un mes para agilizar un proceso de transición que le llaman. ¿Considera que con esta solución o con esta vía que encontraron en el tribunal queda zanjada la problemática en el tribunal electoral? No, porque no está bien el tribunal. No han demostrado actuar con rectitud. A mí me decepcionaron. Resuelven quitarle las candidaturas al aspirante de Guerrero y al aspirante de Michoacán. Entonces ya no les tengo confianza. Lo mejor es una renovación, porque la democracia tiene que estar en manos de gente incorruptible. Entonces, en este sentido, vale la pena decir que una de las soluciones importantes sería precisamente que los militares también den una sacudida importante a la Corte y van por la vacante que va a dejar el ministro Franco, ¿no? Dice, está creciendo en la cúpula militar la tentación de recuperar una tradición perdida en 1995, que el alto mando pueda contar con un asiento propio en la Suprema Corte. El último caso fue el del coronel Carlos García, una jugada de alta densidad, pero que va en el sentido de la rápida militarización que vive la vida pública mexicana. En ese sentido, van las recientes críticas del almirante Rafael Ojeda Durán al funcionamiento del Poder Judicial en mayo de este año, cuando comentó lo siguiente que vamos a escuchar. Entiendan que esto es una situación que hay que hacerla paso a paso y bien fiscalizada y bien judicializada, porque si no, pues las ayudas, que no tenemos muchas, de jueces y ministerios públicos, tenemos que cerrar bien el círculo, porque si no se nos van. Hay muchos casos que hasta pena nos dan que actúen de esa manera. Parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial, ¿no? Y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llegar a cabo a la detención. Tenemos varios casos, pero los tenemos que hacer muy bien hechos. Entonces, ahí está esa declaración que fue muy polemizada, pero llena de razón. Dicen, el discurso que emana de las fuerzas militares es que en el sector no hay corrupción y se trabaja de modo eficiente. López Obrador lo suscribe a diario. Esa construcción de sentido ahora puede tener su próxima estación en la Suprema Corte. Para los militares es una oportunidad de recuperar terreno y tienen en su favor la tesis presidencial de que cuando los cambios quedan bajo control militar, así se asegura la continuidad transeccional. Por eso, entre tantos ejemplos, la Guardia pasará a la Sedena, no por su funcionamiento inmediato, sino más bien por su perdurabilidad en el futuro. En diciembre se retira de la Suprema Corte el ministro José Fernando Franco. Cumple su mandato y esa vacante es la que interesa a los generales. Para el gobierno sería una posición adicional en el Pleno. Este mes la 4T sufrirá un revés en el máximo tribunal cuando Arturo Saldívar sea derrotado en su plan de prolongar su mandato en la Suprema Corte. Ya ven que hasta renunció. Por cierto, los militares detestan a Saldívar. Los motivos son brumosos, pero las conversaciones con el presidente de la Corte rara vez han terminado bien y este cree, y lo dice en privado, que está siendo espiado desde ese sector cada vez más determinante, igual que varios integrantes del gabinete. Entonces, bueno, pues ahí vemos todo esto y además hay que recordar o hay que ver esta nota, esta columna, donde también habla de que el propio Saldívar ya desde hace tiempo venía diciendo que no estaba convencido de la manera en la que estaba llevando a cabo la Corte y que temía de que se fuera todo a descomponer. Entonces, dice aquí, más abajo,
Dice, 2 meses después, el lunes antepasado, en la conferencia organizada en el Museo Naval del Puerto de Veracruz, un jefe militar volvió a señalar que México carece de políticos públicos honestos, que fue otra vez el ministro o el secretario de la Marina. Dice, por eso suena verosímil la versión de que la cúpula militar pretendería recuperar el asiento que hasta 1995 en la Suprema Corte mantuvo Carlos García, el coronel, que veíamos hace unos momentos. Entonces, otra nota que también habla en este mismo sentido, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué termina todo este merequetengue de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral. Por lo pronto ya sacaron a un magistrado de la presidencia vinculado a Calderón, como lo veíamos, y ahora en la Suprema Corte tienen que tener, pues ahora sí que representantes de todo el aparato gubernamental, tanto del ejército como también de la presidencia, como también del pueblo, como de todos, y no nada más de un solo grupo, como lo era hasta hace poco tiempo, para puros empresarios, para puros pirenistas. Tiene que ser esto plural. Entonces, cuando les reclamen en la calle, si les dicen, no, es que el presidente quiere imponer a los militares en la corte, dígales, primero, que todo, decirles, pues eso ya se hacía antes, y ya nada más hasta ahora reclamas, y dos, para tener un cambio hay que hacer cosas diferentes, no apostarle a lo mismo, porque no vamos a llegar a ningún cambio, ni a hacer ninguna diferencia. Amigos, pues llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opines, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre.